Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver por qué es importante un buen contenido en ácido fólico de la dieta y, por supuesto, de dónde obtenerlo. En realidad, charlita que os iba a dar hoy que iba a estar titulada Los 5 alimentos que contienen más ácido fólico. Pero a veces yo creo que doy por hecho algunas cosas, ¿no? Como que todo el mundo sabe lo que es el ácido fólico y realmente para qué sirve. Así que vamos a empezar realmente por esa explicación, un poco qué es el ácido fólico, para qué sirve, porque no es exclusivamente para el embarazo, que es donde las mujeres nos empieza a sonar, ¿no? Eso del ácido fólico, cuando nos quedamos embarazadas o incluso antes, si lo estamos programando, el médico nos va a decir tienes que tomar ácido fólico, ¿vale? A partir de ahí ya sabemos perfectamente que es una vitamina que debemos tener en cantidad suficiente en nuestra dieta. Pero puede haber personas, pues que no hayan pasado por un embarazo, evidentemente, y que no hayan oído nunca hablar del famoso ácido fólico, que también se denomina vitamina B9. Es decir, es una de las vitaminas hidrosolubles que se disuelven en agua, que forman parte del grupo B, que son un grupo muy abundante de vitaminas, de las cuales, no es fácil tener un déficit, aunque en algunas ocasiones puede ocurrir. Y en el caso del ácido fólico es una de las vitaminas en las que no aparece, como os digo, con facilidad un déficit si la dieta es variada. De ahí que me interese deciros cuáles son esos alimentos que contienen mayor cantidad de ácido fólico para que penséis si realmente los estáis incluyendo en la dieta o no. Las cantidades diarias que necesitamos de ácido fólico son pequeñitas, por lo tanto son fáciles de conseguir. De hecho, son muy fáciles de conseguir con un único alimento, pero no me voy a adelantar. ¿Qué efectos tiene el ácido fólico? Ese efecto asociado, por ejemplo, a las mujeres embarazadas es un efecto de prevención de partos prematuros, de abortos, por ejemplo, en los primeros meses del embarazo, y de prevención de fallos en la formación del tubo neural, que es lo primero que se forma en los bebés para después desarrollar su sistema nervioso. Y ahí tiene ese efecto preventivo. Las mujeres embarazadas tienen que duplicar la cantidad de ácido fólico, de ahí que sea uno de los suplementos habituales para las mujeres embarazadas. Pero es que además la vitamina B9, ácido fólico, tiene otras funciones. Participa en la formación de los glóbulos rojos, en la síntesis o en la reparación del ADN, que es aquello que marca nuestra genética y que está presente en todas las células. De hecho, un déficit de ácido fólico nos puede producir algún tipo de anemia, no anemia ferropénica, que es a la que estamos todos acostumbrados, que sería por déficit de hierro, sino un déficit de vitamina B9, al igual que el de vitamina B12, pueden afectar al tamaño y a la forma de los glóbulos rojos, impidiendo que se transporte adecuadamente el oxígeno al resto de nuestras células. Y un exceso de ácido fólico, pero este sería un exceso enorme de ácido fólico que tampoco es muy fácil obtenerlo con la dieta, excepto en algunos tipos de dieta muy abundantes en alimentos de origen vegetal. Podría ser en dietas veganas, en las cuales ese exceso de ácido fólico podría bloquear o dificultar la absorción de un mineral en concreto, que sería el zinc, que estaría asociado también el zinc a beneficios en el sistema inmune de las personas, y además podría enmascarar un déficit de vitamina B12. Y en este caso,
la vitamina B12 es inexistente en las dietas veganas. Es imprescindible suplementarla porque solo la podemos obtener de alimentos de origen animal. Es decir, es un estilo de alimentación en el cual hay que vigilar el aporte de estas vitaminas, que a veces se nos olvida, damos por hecho que todas están presentes, pero eso ocurriría con una dieta variada, equilibrada, que incluya todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas. Vale, y ahora vamos ya así con esos alimentos. Bueno, un pequeño apunte. La vitamina B9, es decir, el ácido fólico, al igual que otras vitaminas del grupo B, muchas de ellas, cuando se cocina, por ejemplo, son hidrosolubles. Si yo cocino esos alimentos en abundante agua, puede desaparecer parte de ese ácido fólico que se retira en el agua de cocción, por ejemplo, verduras hervidas. También se pierde en parte, se destruye con las temperaturas elevadas, es decir, a mayor tiempo y temperatura, mayor eliminación de ese ácido fólico. Por lo tanto, la forma de cocinar también nos puede influir. La oxidación también influiría en la vitamina B9, es decir, si yo dejo al aire con oxígeno esos alimentos, esa acción del oxígeno puede destruir parte de ese ácido fólico. Y ahora ya sí que vamos con los alimentos para que dentro de esa clasificación de los alimentos que nos proporcionan más ácido fólico podamos distinguir cuáles nos interesan más y cuáles nos interesan menos, porque no todos son igual de beneficiosos para nuestra salud. Cuando hablamos de ácido fólico tenemos que hablar de legumbres. ¿Por qué? Porque según las tablas de clasificación de composición nutricional de los alimentos, las legumbres contienen una altísima cantidad de ácido fólico, podrían cubrir nuestros requerimientos. ¿Qué ocurre? Que primero, las ponemos a remojo durante muchas horas, segundo, las cocinamos a altas temperaturas durante mucho tiempo, es decir, las pérdidas de ese ácido fólico son enormes. Por lo tanto, si yo valoro, y aquí hay algo que falla a veces en las tablas de composición de alimentos, si yo valoro las legumbres crudas, secas, para saber su composición nutricional, no es la misma después de haberlas cocinado. Y ahí no las encontramos muchas veces en esas valoraciones nutricionales. ¿Nos siguen aportando algo de ácido fólico? Sí, bienvenidas sean las legumbres a la dieta, no solo evidentemente por su aporte de ácido fólico, sino también por otros beneficios que puede tener su consumo dentro de un patrón alimentario saludable. Pero no son el alimento que más ácido fólico nos proporciona real, absorbible en la dieta. En segundo lugar, en los listados de composición de alimentos suelen aparecer los cereales integrales. ¿Qué ocurre? Que estos cereales integrales, salvo la avena, pierden prácticamente todo su ácido fólico durante los procesos de cocción, de preparación. ¿Qué ocurre? Que se enriquecen. Por ejemplo, los cereales de desayuno son uno de los alimentos enriquecidos con ácido fólico, a veces con hierro y a veces también con otros nutrientes. ¿Pero realmente serían un buen alimento para incluir en nuestra dieta? Pues generalmente no, a no ser que sean cereales sin añadidos. Suelen ser los cereales, los copos de maíz, los copos de avena y poco más. Sí que es verdad que cada vez vamos encontrando con mayor frecuencia otros cereales transformados también en copos para poderlos mezclar. Por ejemplo, en el caso del muesli suele aparecer con otros alimentos al mismo tiempo y con frutas deshidratadas que también nos pueden resultar interesantes a la hora de hablar del ácido fólico. En siguiente lugar, por su cantidad de ácido fólico, alrededor de unos 100 microgramos por cada 100 gramos de consumo, estarían
las verduras, especialmente las verduras de hoja verde, que son las que contienen mayor cantidad de ácido fólico y sobre todo relacionadas por la cantidad que nos comemos. Es decir, comerse 200 gramos de brócoli, por ejemplo, es muy fácil. Es una ración un poquito abundante, pero nos proporcionaría el total de la cantidad diaria recomendada. Es decir, en los casos en los que hay un consumo habitual, frecuente, de verduras, evidentemente la cantidad de ácido fólico se adquiere con bastante facilidad, la cantidad diaria recomendada. Eso no quiere decir que le tengamos que comer brócoli todos los días, evidentemente. Las hojas verdes frescas, crudas, como la rúcula, por ejemplo, los canónigos, las espinacas baby, también nos proporcionan esa cantidad de ácido fólico con cero de pérdidas. Y el resto de las verduras, menos pérdidas si cocinamos al vapor y en tiempos ajustaditos. El brócoli, por ejemplo, vuelvo con el mismo ejemplo, en 5 minutitos apenas de cocción al vapor lo tenemos preparado para consumir, así que mantendría prácticamente todo su contenido original de ácido fólico. En siguiente lugar tendríamos los frutos secos. ¿Qué ocurre con los frutos secos? Que si en las tablas de composición de alimentos aparecen reflejados por cada 100 gramos de consumo, 100 gramos es una cantidad enorme de frutos secos y nos va a llevar a aumentar de peso casi seguro. Por lo tanto, la cantidad diaria recomendada es la cuarta parte, unos 20-25 gramos aproximadamente, dependerá de cada persona, con lo cual reducimos bastante la cantidad. Tienen la ventaja de que se consumen crudos, mantienen toda su composición nutricional y por lo tanto sería un añadido en la dieta que nos ayudaría a alcanzar también esa cantidad diaria de ácido fólico. Nos quedaría también el grupo de las frutas, que también nos ayudan muchísimo a mantener esos niveles de ácido fólico. Podríamos destacar, por ejemplo, las naranjas como una de las frutas que nos proporcionan también cierta cantidad de ácido fólico, inferior a las verduras, pero todo va sumando a lo largo del día. Y no solo del día, sino a lo largo de la semana, del mes, del año y de toda nuestra vida para conseguir mantener unos niveles adecuados de ácido fólico. Por una razón os he dicho al principio que podría disminuir también el ácido fólico en los niveles en sangre y no sería a través de la dieta, aunque en algunas dietas habría que vigilar también su aporte. En este caso os hablo de las medicaciones. Hay algunos medicamentos que disminuyen el ácido fólico. Bueno, lo disminuyen, realmente pueden impedir, por ejemplo, su adecuada absorción y por lo tanto no permiten que incluso consumiendo suficiente cantidad eso llegue a nuestra sangre. Y en esos casos se suele suplementar al mismo tiempo que se pauta la medicación. Pero esto se lo dejamos, por supuesto, al médico, que es el que sabe qué cantidad de ácido fólico tiene que asociar también a esas medicaciones. Así que es algo importante, que si nos recomiendan un suplemento de ácido fólico, que no pensemos que podemos mejorarlo a través de la dieta, sino que tenemos que hacer caso y tomar ese suplemento, que no siempre es necesario, salvo en condiciones normales, salvo en el caso del embarazo. Y aquí un pequeñito apunte por si me estáis viendo mujeres en edad de tener niños y que pensáis o estáis planificando un embarazo. Habría que empezar desde algunos meses antes a quedarse embarazada con ese aporte extra de ácido fólico, bien a través de la dieta o bien en forma de suplementación, que la suplementación va a llegar segurísimo cuando tengamos la confirmación, pero convendría empezar antes, especialmente si el consumo de alimentos de origen vegetal es escaso en la dieta, para evitar cualquier tipo de problema en esos primeros periodos del embarazo. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.